Hola, bienvenidos a Universo Gracias. Quiero empezar este episodio con una pregunta que seguramente te has hecho alguna vez. ¿Por qué parece que cuando una cosa se descompone, todo lo demás decide descomponerse también? Porque seamos honestos, hay temporadas en las que todo parece ir relativamente bien, los días transcurren con normalidad, las cosas funcionan, los planes avanzan y sentimos que tenemos cierto control sobre nuestra vida. Y luego, de repente, algo sucede. Se descompone la lavadora, el refrigerador empieza a hacer ruidos extraños, el celular deja de funcionar correctamente, el coche necesita una reparación, llega un gasto inesperado, se cancela un plan, se retrasa algo importante. Y de pronto sientes que el universo organizó una reunión y decidió que era tu turno. Si te estás riendo mientras escuchas esto, probablemente es porque sabes exactamente de lo que hablo. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera se trata del problema en sí. Porque siendo sinceros, un electrodoméstico se puede reparar o reemplazar. Lo que realmente nos desestabiliza es la sensación de que las cosas dejaron de seguir el guión que habíamos imaginado. Porque todos tenemos un guión, aunque no siempre somos conscientes de ello. Tenemos una idea de cómo debería desarrollarse nuestra semana, de cuánto dinero deberíamos gastar, de cómo deberían comportarse las personas, de cómo deberían salir nuestros planes. Y cuando algo rompe ese guión, aparece la frustración. No porque el problema sea necesariamente enorme, sino porque nos recuerda algo que no nos gusta aceptar, que no tenemos tanto control como creemos. Y eso puede ser incómodo. Hace poco me encontré pensando precisamente en esto, porque cuando algo se descompone en casa, rara vez reaccionamos únicamente al objeto. No solemos decir, la licuadora dejó de funcionar, y seguir con nuestra vida. No. Muchas veces la mente comienza a construir toda una historia. Claro, justo ahora. Era lo que me faltaba. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? ¿Y ahora de dónde voy a sacar dinero? Seguro después se va a descomponer otra cosa. Y en cuestión de minutos pasamos de un problema específico a una catástrofe imaginaria. Y me parece fascinante cómo funciona nuestra mente, porque una parte de nosotros no está reaccionando al electrodoméstico, está reaccionando a todo lo que representa, a la interrupción, al gasto inesperado, a la incomodidad, al cambio de planes, a la sensación de incertidumbre. Y creo que por eso este tema me hizo reflexionar tanto, porque me di cuenta de que muchas veces no sufrimos por lo que ocurre. Sufrimos porque lo que ocurre no coincide con lo que esperábamos. Y bueno, les voy a contar una experiencia personal. La razón por la cual decidí hacer este tema precisamente hoy fue porque me di cuenta que en mi casa empezaban a descomponerse ciertos aparatos, ciertos electrodomésticos. Hace unos meses la lavadora, apenas fue la licuadora, creo que hoy en la mañana fue la cafetera. Entonces, precisamente como que con todos estos temas que poco a poco pues siempre requieren algún arreglo, algún ajuste, pues algún cambio, ¿no? Y precisamente ahorita que empecé a grabar el podcast, pues mi micrófono dejó de funcionar, ¿no? Yo me imagino que es la batería, pero me dio mucha risa ahora que estoy mencionando este tema porque precisamente va un poquito de la mano, ¿no? Y bueno, retomando el tema, pues a veces no sufrimos con lo que ocurre, sufrimos con lo que ocurre, no coincide con lo que esperábamos. Y eso aplica para muchas cosas más que la lavadora o que el refrigerador o que la cafetera. Aplica a veces para las relaciones, para el trabajo, para los proyectos y para la vida en general. Muchas veces no nos duele únicamente lo que pasó, nos duele que no pasó lo que esperábamos que sucediera. Nos duele la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Y cuando entendí eso, empecé a mirar esas pequeñas crisis cotidianas desde otro lugar.
Porque la verdad es que los contratiempos forman parte de la vida. Siempre han formado parte de la vida y siempre formarán parte de la vida. Nadie alcanza un nivel de evolución espiritual en el que los electrodomésticos dejan de descomponerse. Nadie recibe una membresía VIP que lo exime de los problemas cotidianos. Todos tenemos días complicados. Todos tenemos gastos inesperados. Todos tenemos momentos en los que algo sale diferente a lo planeado. La diferencia no está en evitar esas situaciones. La diferencia está en cómo respondemos a ellas. Y aquí quiero compartir algo que he estado observando en mí. A veces, cuando algo pequeño sale mal, me doy cuenta de que mi reacción es mucho más grande que el problema. Y cuando eso ocurre, casi siempre descubro que no estoy reaccionando únicamente a ese evento. Estoy reaccionando al cansancio acumulado, al estrés, a las preocupaciones que ya traía encima, a cosas que no he procesado completamente. Porque la verdad es que muchas veces la lavadora no es la lavadora, el refrigerador no es el refrigerador. El problema económico no es únicamente el problema económico. Son simplemente la gota que cae sobre un vaso que ya estaba bastante lleno. Y creo que reconocer eso puede ayudarnos a transformarnos con más compasión, porque a veces nos juzgamos por sentirnos abrumados. Pensamos que estamos exagerando, que deberíamos manejar mejor las cosas, que no deberíamos molestarnos por algo tan pequeño. Pero quizá el tema no es el tamaño del problema. Quizá el tema es todo lo que ya veníamos cargando. Y eso cambia mucho la conversación. Porque entonces dejamos de preguntarnos, ¿qué me pasa? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué necesito? Tal vez necesito descansar, tal vez necesito pedir ayuda, tal vez necesito dejar de exigirme tanto, tal vez necesito aceptar que estoy cansada. Y me parece que esa es una pregunta mucho más útil. Hay otra cosa que me llama la atención. Cuando varias cosas salen mal al mismo tiempo, tendemos a pensar que todo está mal. Y es como si nuestra mente hiciera una generalización inmediata. Se descompone un aparato y sentimos que nuestra vida entera es un desastre. Tenemos un día mal y sentimos que estamos fracasando. Algo no sale como esperábamos y pensamos que nada funciona. Pero si observamos con atención, casi nunca es cierto. Normalmente solo hay una parte de nuestra vida atravesando una dificultad. Las demás siguen funcionando. Seguimos teniendo personas que nos quieren. Seguimos teniendo capacidades. Seguimos teniendo recursos. Seguimos teniendo oportunidades. Pero cuando estamos frustrados es fácil perder perspectiva. Y creo que una de las cosas más valiosas que podemos hacer es recordar que un contratiempo no define toda nuestra realidad. Una semana difícil no define nuestra vida. Un gasto inesperado no define nuestro futuro. Un plan cancelado no define nuestro camino. Son eventos, no identidades. Son circunstancias, no sentencias. Y cuando logramos recordar eso, algo dentro de nosotros se relaja, porque dejamos de pelear con la realidad. Hace unos años habría interpretado muchas de estas situaciones como señales, como mensajes, como algo que necesita descifrar. Y hoy pienso totalmente diferente. Hoy creo que no todo tiene un significado oculto. No todo es una lección cósmica. No todo es una prueba del universo. A veces las cosas simplemente suceden. Las personas se equivocan. Los aparatos se desgastan. Los planes cambian. La vida se mueve. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. No significa que el universo esté en tu contra. No significa que debas entrar en pánico. Significa que estás viviendo. Y vivir
incluye resolver problemas. A veces me gusta pensar que la vida es menos una línea recta y más una improvisación constante. Tenemos ideas, tenemos metas, tenemos planes, pero también tenemos imprevistos. Y quizá la verdadera paz no viene de controlar cada detalle. Quizá viene de desarrollar la confianza de que podremos adaptarnos cuando las cosas cambien. Porque si miro hacia atrás, me doy cuenta de algo. He superado muchas situaciones que en su momento parecían enormes. Problemas que pensé que no sabría resolver. Momentos de incertidumbre. Cambios inesperados. Y aquí estoy. Lo mismo ocurre contigo. Piensa en todas las situaciones que has enfrentado. Piensa en todas las veces que sentiste que no sabías qué hacer. Y aún así encontraste una solución. Tal vez no fue perfecta. Tal vez tomó tiempo. Pero la encontraste. Y eso significa que eres mucho más capaz de lo que a veces recuerdas. Quiero invitarte a respirar profundamente y pensar en algo que te haya frustrado recientemente. Tal vez un gasto inesperado, un cambio de planes, un retraso, una pequeña crisis cotidiana. Ahora pregúntate, ¿estoy reaccionando únicamente a esta situación? ¿O también estoy reaccionando al cansancio, al estrés o a otras cosas que ya venía cargando? Respira una vez más y recuerda, no tienes que resolver toda tu vida hoy, solo el siguiente paso, solo lo que tienes adelante. Eso es suficiente. Quiero compartir contigo unas afirmaciones respecto a este tema. Confío en mi capacidad para adaptarme. Los imprevistos forman parte de la vida. No necesito controlar todo para sentirme en paz. Soy capaz de encontrar soluciones. Un contratiempo no define mi realidad. Me permito responder con calma. Confío en que podré manejar lo que venga. Respiro y vuelvo al presente. Tengo más recursos de los que imagino. Todo puede resolverse paso a paso. Quiero terminar este episodio con una idea que me ha acompañado mucho últimamente. La vida no siempre sale como lo planeamos. Y eso no significa que esté saliendo mal. A veces significa simplemente que está siendo vida. Con sus cambios, con sus interrupciones, con sus sorpresas, con sus lavadoras descompuestas y sus gastos inesperados. Y quizá la pregunta no es por qué todo se descompone al mismo tiempo. Quizá la pregunta es, ¿cómo quiero responder cuando eso ocurra? Porque tarde o temprano volverá a ocurrir. A todos. Y cuando pase, espero que recuerdes algo. Has superado muchas cosas antes. También superarás esta. Gracias por acompañarme en un episodio más de Universo Gracias. Y recuerda, no necesitas ser perfecto para que tu vida siga siendo hermosa. Mi nombre es Tere Díaz y nos escuchamos en el próximo episodio.